¿Son los evangelios un mito? La evidencia histórica que fundamentan los hechos esenciales de los evangelios es comprobada. Uno de los pronunciamientos más importantes hechos por los ateístas es: el cristianismo es un mito. La pregunta es entonces, ¿son los evangelios un mito? En cierto sentido, tienen razón. La historia de los evangelios opera como un mito. Sin embargo, la mayoría de los ateístas que hacen este comentario parecen no tener un entendimiento muy profundo de lo que es un mito y cómo trabaja. Ellos no parecen entender la riqueza y la ambigüedad del término mito. Cuando dicen mito, en realidad lo que quieren decir es cuento de hadas. Incluso el término cuento de hadas tiene significados más profundos y ricos de los que ellos piensan. Usan el término mito para referirse a una historia divertida acerca de dioses y diosas que gente común y sencilla inventaron hace mucho tiempo. Cuando dicen mito y en realidad quieren decir cuento de hadas, lo que en realidad intentan transmitir es: esto es una historia inventada que no tiene fundamento histórico ni veracidad científica. Cuando dicen mito, ellos en realidad quieren decir: esta no es una historia como la que leemos en los periódicos o en los libros de historia. ¿Qué es un mito? Ciertamente esta es una definición del término mito. El uso más popular de la palabra mito es para referirse a un cuento fabricado, inventado. Es ficción. En el peor de los casos es una simple mentira que gente crédula cree y que gente manipuladora promulga. Para aquellos interesados únicamente en los hechos, esto significa que no tiene importancia, o cuando mucho, que es interesante por ser un cuento popular o una fábula. El término mito, sin embargo, tiene niveles más profundos de entendimiento. El mitólogo Joseph Campbell, en su trabajo magistral El héroe con 1000 caras, demuestra cómo una historia en particular, misma que él llama monomito, se repite en diferentes maneras en virtualmente cada sociedad. El monomito es una historia sobre cómo un héroe deja su mundo extraordinario y emprende una aventura para vencer grandes males y reclamar un gran premio antes de regresar a casa y salvar a su gente. Campbell reconoce que mito, en este sentido, es una historia que conecta individuos y grupos con los temas más profundos dentro de la mente colectiva y que a través de la recreación de un mito y de contar una y otra vez historias, los individuos se identifican subconscientemente con el héroe y salen en búsqueda con él. Más aún, mientras el viaje del mítico héroe es visible y externo, la historia externa es un reflejo del viaje interno hacia la iluminación y a la redención. Mientras el miembro de la audiencia participa en la historia, se enfrentan a peligros junto con el héroe y confrontan los mismos dilemas morales que el héroe. He ahí el poder y la profundidad del mito en la cultura humana y en la experiencia humana. El término mito en este sentido puede referirse a cualquier historia que opera sobre nosotros en esta manera indirecta y mítica. Pensamos en los clásicos mitos de Grecia y Roma trabajando de esta manera, pero casi cualquier historia de cualquier cultura puede trabajar en una audiencia como un mito. Una historia sobrenatural de dioses y diosas que no se basa en la historia ni en hechos puede funcionar como un mito, pero de la misma manera sucede con una obra de ficción que ocurre en el mundo real. Es por esto que muchas películas, y no solo de fantasía o ciencia ficción, trabajan como mitos. De hecho, la plantilla de los típicos guiones de Hollywood usualmente siguen la búsqueda del héroe expuesta por Campbell, incluso una historia basada en hechos
puede también operar en un nivel mítico. Cuando el abuelo nos cuenta cómo al cumplir 18 años se fue de casa para batallar en la Segunda Guerra Mundial y recuenta sus aventuras y cómo regresó a casa con un hombre cambiado y puso su granito de arena para salvar al mundo, entonces el abuelo se vuelve un héroe mítico y su historia opera como un mito. Entonces, ¿los evangelios son un mito? Esto nos trae pues a los evangelios. ¿Son los evangelios un mito? Sí y no. Sí, mito se refiere a una historia inventada sin base en la historia o en hechos. Entonces, no. Los evangelios no son un mito. Sin embargo, sí, mito se refiere a una historia que funciona como un mito. Entonces, sí. Los evangelios y muchas otras historias de la Biblia funcionan como mitos. A lo largo de ellas, un héroe deja su mundo ordinario y su zona de confort y se aventura a vencer males y regresa victorioso con un gran premio por la salvación de su gente. Dos de los creadores de mitos más grandes del siglo XX, C.S. Lewis y Tolkien, tuvieron una famosa conversación acerca de este tema. Lewis en ese momento no era cristiano. Tolkien, como católico, se había envuelto en una discusión acerca de los mitos y cómo funcionan. Lewis dijo que la historia cristiana era un mito, una mentira, pero una mentira tejida de plata, entre comillas. En otras palabras, ficción útil y bella. Luego entendió que los evangelios trabajan en nosotros tal a como los otros mitos, con la excepción de que este mito es verdadero e histórico. ¿Se conecta la historia de los evangelios con los mitos de otras religiones? Hasta cierto punto sí, pero eso es porque trata con los mismos temas y símbolos de muerte y resurrección, luz y oscuridad, bien y mal. ¿Significa esta similitud de la historia de los evangelios que son por lo tanto un cuento de hadas o una fábula? No. La evidencia histórica que fundamenta los hechos esenciales de los evangelios es comprobada. Lo que sí significa es que esta historia de Jesucristo, porque es parte de la historia, no funciona solamente como un mito y conecta con los aspectos más profundos y compartidos de la humanidad, sino que además aglomera todos los demás mitos que vinieron antes y que le siguieron y los realiza y completa. Este artículo fue adaptado y traducido al español por María Venegas para píldorasdefe.net.